En las grandes urbes o metrópolis es donde se albergan más cosas perturbadoras, sucesos tan escalofriantes que pueden impactar a quien sea, haciéndose imposible de creer. En sus inmensidades se pueden ocultar seres que jamás pensaríamos pudieran ser reales, callejones, cloacas, en los túneles de los metros, los grandes drenajes, y no solamente pueden ser de aparecidos o demonios. Muchas de las veces el terror se vive en casa con la propia familia. El alcohol y las drogas es la principal causa de las desgracias familiares, pero por si fuera poco, también está el miedo que se vive en las calles, sobre todo de noche. Los asaltos, abusos, los crímenes y la delincuencia organizada está al día. Los callejones pueden albergar cualquier tipo de ratas. No obstante, podrías toparte con otros peligros, los cuales tu mente sería imposible digerir, sin excluir al enemigo número uno, que por lo regular lo tiene uno en su propia casa, y por ende la vida cotidiana se torna mucho más escalofriante. Como lo dije antes, el alcohol viene siendo factor número uno para que un hogar se convierta en nuestro propio infierno, principalmente para la mujer o los hijos. Para ellos se vuelve una ratonera donde es difícil encontrar la salida, situaciones que muchas veces terminan en tragedia. En una gran ciudad de los barrios bajos vivía Gumaro, un hombre que de estar en una posición estable lo fue perdiendo todo precisamente debido al alcohol. Primero su trabajo, y quien fue sufriendo los estragos fueron su esposa Natalia y su pequeño hijo Fabián de tan solo 10 años. Después la dignidad, porque a falta de dinero para el vicio comenzaron los maltratos. No se preocupaba por llevar comida para su familia, obligaba a su mujer que ella la consiguiera, sobre todo el alcohol para seguir tomando. Pero era difícil, la misma ropa, mismos zapatos, desgarrada, sucia, ni siquiera tenía agua en su casa para limpiar por lo menos su cara y nadie quería darle trabajo. La veían como una desarrapada. Llegar con las manos vacías a su hogar significaba una tunda, y no nada más para ella, Fabián también pagaba las consecuencias. ¡Qué perra vida era la que llevaban! Los días continuaron para ellos así, sin cambiar nada radicalmente. Si bien les iba, daban una comida de frijoles fríos con tortillas duras, pero era mejor que nada, porque en ocasiones ni eso había. Un día Gumaro salió y ya no regresó. Nadie lo vio, tampoco supieron nada de él. Natalia más que nunca se vio en la necesidad de salir para conseguir algo de alimento para su hijo, pero nada. Lo poco que conseguía era buscando en la basura. Sin embargo, no era suficiente. Los desperdicios de la basura casi siempre estaban echados a perder. Pasaron los días. Natalia no se había dado cuenta, pero en su casa había otro peligro. Al estar casi en el abandono, su hogar se estaba llenando de ratas. Cuando Fabián dormía, los asquerosos y hambrientos animales mordían su cuerpo tratando de comérselo. Ella no se daba cuenta porque ya llegaba en la noche, o a veces hasta otro día, cansada queriendo solamente dormir. Cierta ocasión que no llegó era de madrugada, cuando Fabián sintió mordidas de las ratas. Una lámpara de petróleo encendida alumbraba el pequeño entorno y las apresuradas carreras de los roedores hacia él para clavar sus filosos dientecillos. Fabián tenía 2 días sin probar bocado, además de los muchos días anteriores. Fue algo inexplicable, parecía que las ratas lo provocaban. Entonces de su boca empezó a salir baba, se estaba saboreando a los bichos. Una enorme rata se le acercó con la intención de morderlo, pero Fabián con su mano apuñada de un golpe la aplastó. Después, con un insano apetito, empezó a devorarla corriendo sangre y vísceras por sus labios. Cuando se la comió mató a otra, luego a otra, hasta quedar satisfecho. Por la mañana llegó Natalia. Esta vez sí había podido conseguir una torta de jamón. Sin embargo, cuando se la dio, Fabián la rechazó diciendo no tener hambre. Pensó que Gumaro había regresado con comida, pero no estaba nadie. Miró sus heridas y sangre en el piso de madera y se alarmó. Era de las ratas que había devorado, pero ella no lo sabía. Al preguntarle sobre sus heridas, le dijo que las ratas lo atacaron, pero que las había matado. Luego las echó al drenaje. No le dijo que se las había comido. Su mamá le dejó la torta para que comiera después, sin embargo no la quiso. Le apetecía comer más ratas y ahí abundaban.
Únicamente debía esperar a estar solo para darse otro festín, y en las noches era el momento cuando su mamá no estaba. Desde entonces no volvió a sentir hambre. El pan que a veces le llevaba Natalia no se lo comía, lo regaba en la habitación para que salieran a comer, entonces las cazaba y se las comía sin sentir ningún gesto de repulsión. Pero empezó a suceder algo. Parte de su cuerpo se comenzó a transformar poco a poco. Primero le fue saliendo una cola. Cuando lo notó quiso cortarla, pero le dolió horrores. Por fortuna podía ocultarla con su pantalón. Sin embargo, ¿por qué se estaba convirtiendo en una rata? Tal vez había algún pesticida en los drenajes o un químico que estaba afectando la inmunidad de las ratas, y al comer su carne y sangre de ellas lo habían contagiado a él. No obstante, ni así dejó de comerlas. Al contrario, cada vez sentía más atracción por ellas. Pero había algo más. Estaba perdiendo el instinto humano. Sus pensamientos ya no coordinaban. Ahora solo quería comer sin parar. Cuando veía a Natalia, el olor de su carne lo atraía mucho. Sentía deseos de devorarla. Sin embargo, la poca lucidez que le quedaba lo detenía. Eso salvaba a la mujer de ser devorada, que por su preocupación por alimentarlo nunca notó sus cambios. Esa noche, como todas las demás, volvió a las calles oscuras llenas de malvivientes a conseguir algo para comer. Su hijo, o lo que quedaba de él, se quedó solo como tantas veces. Era de madrugada, su madre aún no llegaba, cuando de repente se escuchó un escalofriante chillido. De entre las sábanas malolientes y rotas surgió un colosal animal con 2 ratas entre sus garras, metiéndolas en sus fauces, devorándolas totalmente. Era Fabián. Su metamorfosis se había llevado a cabo completamente. Ahora lucía como una rata. Su tamaño era como el de un oso, con un hambre insaciable. Por fortuna esa noche no regresó Natalia. Seguramente esta vez sí se la hubiese comido. Desesperado por salir, comenzó a roer la madera del piso, hasta que hizo un gran hoyo saliendo por ahí. Llegó a las grandes alcantarillas donde eran los desagües. Por ahí se deslizaría fácilmente sin ser detectado, y también podría alimentarse a placer, puesto que por los desagües de las calles atraparía a sus presas sin que se dieran cuenta. Su primer víctima fue el ayudante de un taquero. Jamás se imaginó que estaba siendo acechado por un engendro animal, y cuando iba a echar el agua sucia al desagüe de la calle, de repente fue arrastrado dentro de él por unas garras poderosas. Su patrón había visto todo y no podía creer lo que sus ojos presenciaron. Todavía alcanzó a escuchar los gritos de su ayudante cuando era devorado. Aterrado gritó pidiendo ayuda. Un policía que rondaba por ahí acudió a sus gritos. Cuando le dijo lo sucedido, pensó que andaba borracho, pero al revisar el lugar vio que había sangre y trozos de piel entre los barrotes que había dejado al ser introducido por la fuerza. No tuvo más remedio que creerle y avisar a la central. Se metieron a investigar. Sin embargo, solo vieron los restos del muchacho. De quien lo había devorado no estaba nada. Pensaron que había sido un demente quien lo hizo. Jamás iban a creer en la existencia de una colosal rata humana. No obstante, los ataques del animal siguieron suscitándose. Cada vez eran más las desapariciones de personas. Incluso perros y gatos eran devorados por este insaciable hombre rata. La policía no tuvo más remedio que actuar y le empezaron a poner trampas para atraparlo. Sin embargo, la mente de la rata era impresionante y desactivaba cada trampa que le ponían. Además, las cloacas eran inmensas, difícilmente podrían atraparlo. Por si fuera poco, las ratas normales le servían. Parecía que se comunicaban entre sí, avisándole del peligro. Pusieron pesticidas y veneno en puntos de menor riesgo para la gente, pero era increíble. La rata humana era inmune a ellos. Muchos roedores murieron, pero este no, aunque se lo comiera. Quería decir que su metamorfosis le había causado algún desecho químico, por eso no le afectaba. Su fluida vista y el desarrollado instinto que tenía de roedor le permitía deslizarse con rapidez, aun estando totalmente oscuros los drenajes, y podía detectar perfectamente a su presa. Con una facilidad tremenda ruñía la madera, haciendo hoyos por donde atrapaba a quien se iba a comer. Las personas que lograban verlo y vivían quedaban traumadas de por vida. Era un ser fuera de este mundo y no había la manera de cómo atraparlo. Natalia, por los noticieros, se había dado cuenta de la existencia de aquel abominable ser. Al no haber encontrado a su hijo, pensó que se lo había comido.
El gran agujero en el piso de su casa y la sangre regada eran las pruebas de que así había sido. Ahora se maldecía 1000 veces por haberlo dejado solo. ¿Cómo iba a imaginarse siquiera que ese roedor humano era Fabián? Su misma hambre por haber comido ratas contaminadas con desechos químicos que empresas tiran a los drenajes clandestinamente lo habían convertido en un roedor humano de los más peligrosos que existen en la Tierra, sobre todo por su evolución. Era una rata muy inteligente. Sin duda que la vida es injusta, pero en ocasiones también justa, y tarde que temprano se encarga de castigar a quienes hacen daño. Un año después de que su padre Gumaro los abandonara, él estaba rehaciendo su vida con otra mujer. Parecía increíble, pero había dejado el vicio gracias a esa mujer que creyó en él y lo sacó adelante. Su pasado había quedado atrás. Sin embargo, poco le iba a durar el gusto. Cierta noche que salieron de una cena, por entre la oscuridad de una cloaca, eran observados por unos ojos rojos. La enorme rata lo reconoció y su odio lo hizo chillar fuertemente. Gumaro escuchó, pero al voltear no vio nada. Sería difícil ver lo que los acechaba por la oscuridad. No vivía lejos de ahí y los fue siguiendo por debajo de las alcantarillas. Se veía feliz mientras su madre sufría atrozmente. Desde su madriguera los vio entrar a su casa y ahí esperó pacientemente a que se durmieran. Luego comenzó a roer la madera. Sus garras eran duras como el metal y entró por un hoyo que hizo en el baño. Las presas no lo sintieron, estaban dormidos ignorantes del peligro que los rondaba. Primero destrozó a la mujer, los gritos despertaron a Gumaro y vio que una rata la estaba devorando. Sintió escalofríos al ver que aquel animal tenía facciones humanas. Más terror sintió cuando reconoció en esa rata que eran las de Fabián, su hijo. El roedor parecía disfrutar verlo sufrir. Un grito se ahogó en su garganta al sentir que una garra se la cortaba. Al día siguiente, los periódicos anunciaban que la rata humana había atacado nuevamente, mientras en el fondo de las cloacas entre la inmundicia, un roedor bestial saboreaba su venganza.